Había una nota debajo del vaso de jugo. Rosa la vio cuando recogió el plato del desayuno que Mateo no había tocado, un papel doblado en 4 partes. Escondido con la torpeza cuidadosa de un niño que no sabe esconder cosas pero lo intenta de todas formas. Lo tomó con 2 dedos, lo desdobló despacio y leyó las 3 palabras escritas en crayón azul, el mismo crayón que Mateo usaba para dibujar dinosaurios en los márgenes de sus cuadernos. No me dejes. Afuera, la puerta principal se cerró. Con un clic suave, Rosa levantó la vista justo a tiempo para ver el último destello de la mochila roja de Mateo desaparecer al otro lado del vidrio emplomado. El licenciado Garza lo guiaba por él. Hombro con esa mano suya siempre colocada, siempre presente, siempre un poco demasiado cerca. Mateo no se dio vuelta, no agitó la mano, no hizo nada de lo que hacen los niños cuando se despiden de alguien que les importa. Eso era lo que más le dolía a Rosa. No el miedo todavía, el miedo vendría después, con calma. Como siempre llegan las cosas importantes, lo que le dolía. En ese momento, parada en el comedor con el papel doblado en la palma, era la ausencia de ese gesto. Mateo antes siempre se daba vuelta, guardó la nota en el bolsillo del delantal. No era la primera, era la tercera, la primera había aparecido hace 5 semanas. Dentro de su zapato del zapato que Rosa dejaba en el pasillo cuando fregaba los pisos de mármol para no rayarlos, un papel con una sola palabra, Rosita, su nombre. Nada más. Pero el nombre estaba subrayado 2 veces. Con la presión de quien escribe cuando no sabe cómo decir lo que siente, pero sabe que tiene que decir algo. La segunda nota llegó dentro de un libro de cuentos que Mateo dejó sobre su almohada un domingo. Entre las páginas casi al final, donde el príncipe regresa a casa y todo se resuelve con esa facilidad mentirosa de los cuentos, había un papelito que decía, ¿tú te vas a ir? Con un signo de pregunta dibujado grande, ansioso, ¿qué ocupaba? La mitad del papel Ross había guardado esas 2 notas con el mismo cuidado con que se guardan las cosas que todavía no se saben leer del todo. Como cuando uno recibe una carta en un idioma que entiende a medias, comprende que hay urgencia, comprende que hay miedo. Pero no termina de entender dónde está el peligro exactamente ni desde qué dirección viene de ahora con la tercera nota en el bolsillo, empezaba a entenderlo. Se sentó en la silla que Mateo siempre ocupaba en el desayuno. La silla todavía tenía su calor. El vaso de jugo seguía lleno, con las burbujas ya disueltas. Naranja y quieto como una prueba de algo. Rosa lo miró un momento sin tocarlo. Pensó en cuántos desayunos había servido en esa mesa en 11 años. Pensó en cómo Mateo antes se tomaba el jugo de un solo trago y pedía más. Y hacía ruido con el popote en el fondo del vaso hasta que su madre le decía su nombre en ese tono que no era regaño, sino forma de amarlo, su madre. 2 años muerta ya, y la silla donde ella se sentaba todavía estaba en el mismo lugar. Como si la casa no hubiera podido decidir qué hacer con ese espacio vacío. Rosa sacó las 3 notas del bolsillo y las puso sobre la mesa, una junto a otra. Rosita, ¿tú te vas a ir? No me dejes. 3 preguntas disfrazadas de palabras. 3 veces que un niño de 8 años había encontrado la manera de decirle a la única persona que lo miraba de verdad, algo está mal y no sé cómo explicarlo, pero tú eres la única que podría entender. El problema era ese precisamente. Rosa lo entendía, lo había estado entendiendo desde hacía meses, desde que Mateo empezó a volverse silencioso de esa manera que no es paz sino miedo aprendido. Desde que dejó de correr por los pasillos y empezó a caminar pegado a las paredes. Desde que sus dibujos de dinosaurios fueron reemplazados por páginas en blanco y por ese silencio suyo que llenaba los cuartos más que cualquier ruido, lo había entendido y no había dicho nada. ¿Quién se lo decía? El señor Montiel llegaba tarde y se iba temprano, y cuando estaba en casa miraba a su hijo con esa culpa amable de los padres que saben que están fallando pero no saben cómo dejar de fallar. Garza interceptaba cada conversación, cada momento, cada espacio donde Rosa podría haberse acercado a decir algo, y el resto del personal no vivía en la casa, no veía lo que ella veía. No estaba ahí a las 2 de la madrugada cuando la luz del cuarto de Mateo seguía encendida y el silencio del pasillo tenía una textura rara, densa, como si algo estuviera conteniendo la respiración. Rosa era la que estaba. Rosa era la que veía,
y Rosa era, al fin y al cabo, la sirvienta. Eso era lo que le pesaba más que cualquier otra cosa mientras miraba esas 3 notas sobre la mesa del comedor. No el miedo por Mateo Rece, ya lo había aceptado, ya vivía con el cómo se vive con algo que duele pero no te deja en paz. Lo que le pesaba era la pregunta que llevaba semanas haciéndose sin atreverse a contestarla. ¿Tenía ella el derecho de hablar? No el derecho legal, no el derecho moral, el otro derecho, el que no está escrito en ningún lado, pero que todos entienden en casas como esa, del derecho que te da o te quita el lugar que ocupas en la vida de alguien. Ella no era la madre, no era la tía, no era la maestra ni la doctora ni nadie con un título que justificara su preocupación ante los ojos del mundo. Era la mujer que lavaba los platos, que hacía las camas, que sabía en qué cajón Mateo escondía los chicles que no le dejaban comer y en qué esquina del jardín se sentaba cuando estaba triste y cómo sonaba su respiración cuando dormía. Tranquilo comparada con cómo sonaba. Ahora era la persona que lo conocía mejor en esa casa, y eso, pensó Rosa, mientras doblaba las 3 notas y las volvía a guardar en el bolsillo. No le garantizaba que alguien fuera a escucharla, pero tampoco significaba que debía quedarse callada. Se levantó, recogió el vaso de jugo, lo llevó a la cocina, lo vació en el fregadero y mientras el líquido naranja desaparecía por el desagüe, tomó una decisión que todavía no tenía forma clara, pero que ya tenía peso del peso específico de las cosas que uno decide no porque sea fácil, sino porque ya no puede decidir de otra manera. Esa noche, antes de dormir, abrió el diario de oraciones que guardaba en el cajón de su buró. Pasó las páginas de novenas y peticiones y fechas importantes hasta encontrar una hoja en blanco al final. Tomó la pluma, escribió la fecha, y debajo de la fecha escribió, con una letra pequeña y ordenada que no parecía urgente, pero lo era: Mateo no comió el desayuno. Tercera nota: la luz de su cuarto se apaga después de medianoche. No era mucho, pero era el principio de algo, y Rosa, que había aprendido a sobrevivir construyendo cosas de a poco, sabía que los principios son lo único que se necesita cuando todavía no se sabe cómo va a terminar la historia. Hay cosas que uno aprende a cargar sin darse cuenta de que las está cargando. Rosa llevaba 11 años en esa casa y había aprendido a moverse por ella, como el agua aprende a moverse por un río siguiendo la forma del lugar, sin resistencia, sin ruido. Sabía que escalón del segundo piso crujía si uno lo pisaba en el centro y no en la orilla. Sabía que las flores del jardín delantero necesitaban agua antes de las 7 de la mañana o el sol de Monterrey las quemaba antes del mediodía. Sabía que el señor Montiel tomaba el café sin azúcar, pero con una cucharada de canela que nunca le había pedido a nadie. Rosa simplemente lo había notado un día, había empezado a ponerla. Y él nunca había dicho nada porque los hombres como Rodrigo Montiel no dicen gracias por las cosas que consideran parte del orden natural del mundo. Eso también lo había aprendido Rosa, sin amargura. Solo como se aprende la temperatura del clima como un dato que sirve para saber cómo vestirse. Había llegado a trabajar ahí cuando su hijo Daniel tenía 6 años. Eso era lo que más le costaba recordar sin que algo en el pecho se le apretara. No la pobreza de ese entonces, no el departamento que tuvo que dejar, no las deudas que su esposo había dejado al desaparecer como se esfuma el humo, sin explicación y sin despedida. Lo que más le costaba era la imagen de Daniel a los 6 años, parado en la puerta de la casa de su abuela materna con la mochila al hombro, mirándola irse. Su esposo no había muerto. Eso era lo más difícil de explicar cuando alguien preguntaba, que era casi nunca, porque Rosa no era mujer de hablar de sí misma. Simplemente había salido una mañana a comprar cigarros, eso dijo, y no había vuelto. Las deudas y volvieron. Volvieron con intereses y con hombres de voz plana que tocaban la puerta a horas inconvenientes, y Rosa, que tenía 33 años y un hijo y nada más que sus manos y su disposición para trabajar, había encontrado el anuncio en el periódico. Se busca empleada doméstica con experiencia, casa de familia, régimen de planta, y había entendido que esa era la única salida que tenía forma de puerta. La señora Montiel había contratado esa misma semana. Era una mujer de pocas palabras pero de gestos precisos, del tipo de persona que no te dice que hiciste bien algo, pero tampoco te hace sentir que lo hiciste mal.
y en esa neutralidad hay una forma de respeto que Rosa había aprendido a valorar. Bajo su techo, Rosa tenía cuarto propio, comida, un sueldo puntual y los domingos libres para tomar el camión y ver a Daniel en casa de su madre. No era la vida que había imaginado, pero era una vida que se podía sostener y sostener algo. Rosa lo sabía mejor que nadie, ya es mucho. Mateo nació 3 años después de que Rosa llegara. Ella había estado en esa casa antes de que él existiera. Lo había visto llegar del hospital envuelto en una cobija azul que la señora Montiel había elegido semanas antes, con esa certeza tranquila que tienen las madres sobre ciertas cosas. Lo había visto aprender a caminar aferrado a los muebles. Lo había escuchado decir sus primeras palabras, entre las cuales di esto Rosa no se lo decía a nadie, pero tampoco lo olvidaba. Estuvo Rosa antes que muchas otras. No era su hijo. Eso ella lo tenía claro, con una claridad que a veces dolía, exactamente como duele la claridad, porque no deja espacio para confundirse ni para consolarse con la confusión. No era su hijo, pero lo conocía con esa intimidad particular que se construye en los espacios que los demás no ocupan. Lo conocía en la fiebre y en el aburrimiento, en el hambre y en la rabieta, en el miedo a las tormentas que tenía desde los 4 años y que nunca le había confesado a su padre, porque su padre era el tipo de hombre que sin querer hacía sentir vergüenza del miedo. Cuando murió la señora Montiel, hacía 2 años, Rosa había sido la primera persona en entrar al cuarto de Mateo esa mañana. No porque alguien le hubiera dicho que fuera, sino porque a las 5 de la madrugada, cuando la casa se llenó de ese movimiento silencioso y roto que tienen las casas cuando algo terrible acaba de ocurrir, Rosa supo con ese saber que no necesita palabras que había un niño solo, en un cuarto oscuro, que iba a necesitar que alguien simplemente estuviera ahí. Se había sentado en el borde de su cama. Mateo no preguntó nada. Ella no dijo nada. Él se acomodó contra su costado con esa confianza animal de los niños que todavía no saben fingir que están bien. Y así estuvieron hasta que amaneció. Eso también lo cargaba Rosa, sin decírselo a nadie. ¿Cómo se cargan las cosas que importan? Demasiado para convertirlas en conversación. El problema del problema real, el que había empezado a crecer como crece una grieta en una pared. Despacio y por dentro, había comenzado aproximadamente 8 meses atrás, cuando Garza dejó de ser el chofer y se convirtió en algo que el señor Montiel llamaba asistente personal, pero que en la práctica significaba que Garza estaba ahora en todos los espacios donde antes no había estado. Rosa no podía decir exactamente qué le generaba ese malestar. Garza era correcto, educado, tenía modales de universidad privada y una manera de hablar que hacía que todo sonara razonable, aunque uno no estuviera del todo seguro de haber entendido bien. Era eficiente, resolvía cosas. El señor Montiel lo miraba con esa confianza que los hombres ocupados depositan en las personas que les simplifican la vida, y esa confianza parecía absoluta y por lo tanto parecía definitiva. Pero Rosa lo observaba, porque Rosa observaba todo. Era parte de lo que la hacía buena en su trabajo y parte de lo que a veces le pesaba demasiado. Observaba cómo Garza reorganizaba las rutinas de Mateo sin consultar a nadie, cómo decidía qué actividades hacía el niño los fines de semana, cómo respondía en las llamadas del colegio antes de que Rosa pudiera acercarse al teléfono, como cuando el señor Montiel estaba en casa y Mateo quería contarle algo. Garza aparecía con una pregunta o una tarea o una distracción que desviaba la conversación con una suavidad tan ensayada que era difícil señalarla sin parecer exagerada. Cada cosa por sí sola podía tener una explicación. Era eso lo que más confundía a Rosa, el que nada era suficientemente visible como para nombrarlo con claridad. Era la suma, era el patrón, era esa sensación de que alguien estaba construyendo algo despacio, ladrillo por ladrillo, en un lugar donde nadie estaba mirando el plano completo, y Mateo se iba volviendo más pequeño, no en tamaño o en presencia, como si algo dentro de él se estuviera recogiendo hacia adentro para ocupar menos espacio, hacer menos ruido, necesitar menos cosas. Rosa había visto eso antes en su propia vida, en ciertos momentos difíciles. Esa forma que tiene el miedo de enseñarle al cuerpo a achicarse. Lo reconocía porque ella misma lo había aprendido alguna vez. Ahora, mientras pasaba el trapo por los libreros del estudio y acomodaba los libros que Mateo ya no abría, Rosa pensaba en Daniel,
en que esa tarde tenía que llamarlo, en que su hijo tenía 17 años y una vida que ella conocía en fragmentos los domingos, las llamadas cortas entre semana. Las fotos que su madre le mandaba al celular con un retraso de varios días, en que había pagado la estabilidad de esa vida con la moneda de su presencia diaria y que esa era una deuda que no se podía saldar. Solo cargar, pensó en que Daniel se había vuelto serio de una manera que a veces la llenaba de orgullo y a veces la llenaba de algo más parecido a la culpa, que era el tipo de muchacho que piensa antes de hablar, que había aprendido de alguna manera que Rosa no le había enseñado directamente, pero quizás sí con el ejemplo. Que el mundo no siempre escucha, pero eso no significa que uno deje de tener razón. Terminó de acomodar el último libro. Se quedó un momento con la mano apoyada en el lomo de cartón. Había cosas que uno aprende a cargar sin darse cuenta. Y había un momento, Rosa lo estaba sintiendo llegar, lento pero inevitable, como cambia el clima antes de la lluvia, en que el peso se vuelve tan exacto, tan preciso, tan imposible de ignorar, que uno tiene que decidir si lo suelta o si lo convierte en algo que sirve para algo. Todavía no era ese momento, pero se estaba acercando Di Rosa, que había aprendido a leer el tiempo con la paciencia de quien no puede darse el lujo de equivocarse. Ya lo estaba sintiendo en las manos. Hay una diferencia entre sospechar y saber. Rosa la conocía bien. Sospechar es incómodo pero tolerable. Uno puede vivir con una sospecha guardada en algún lugar del pecho, visitarla de vez en cuando, darle vueltas y luego seguir con el día porque todavía existe la posibilidad de estar equivocado y esa posibilidad funciona como una salida de emergencia. Saber es distinto. Saber cierra las salidas de emergencia una por una hasta que solo queda una dirección posible. Y esa dirección generalmente da miedo. Rosa había cruzado ese umbral un martes por la mañana, sin ceremonia, mientras anotaba algo en su diario de oraciones. Llevaba 3 semanas documentando fechas, horas, observaciones pequeñas que por separado no significaban nada, pero que juntas empezaban a tener la forma de algo que no quería tener nombre todavía. La noche que escuchó a Mateo llorar a puerta cerrada y encontró a Garza parado en el pasillo afuera de su cuarto, quieto, con las manos en los bolsillos, que al verla dijo con una voz completamente tranquila que había escuchado algo raro y había ido a verificar. Rosa había sentido. Le había dado las buenas noches, y luego había regresado a su cuarto y había escrito la hora en el diario, las 2:17 de la madrugada, con una letra más apretada de lo habitual. Como si la presión del bolígrafo pudiera contener lo que la escritura sola no alcanzaba a expresar. Había anotado también los cambios en la alimentación de Mateo. No que no comiera de eso, ya lo sabía desde antes, sino que Garza había empezado a decidir qué comía, cuándo y con quién. Le decía al niño que el médico había recomendado ciertos alimentos y ciertos horarios. Y lo decía con tal seguridad que parecía que el médico era una autoridad permanente en esa casa y no alguien a quien Mateo había visto exactamente una vez en los últimos 4 meses. Rosa había intentado preguntar con cuidado a cuál médico se refería. Y Garza le había respondido con una sonrisa y un nombre que ella no conocía y que cuando intentó buscar en el directorio del seguro, no encontró. Lo anotó los fines de semana que Garza llevaba a Mateo a lugares que no especificaba. Salimos a dar una vuelta, decía. Y el señor Montiel lo aceptaba porque estaba en una llamada o porque ya estaba de regreso en México City o porque la confianza que había depositado en Garza era del tipo que no hace preguntas porque las preguntas implicarían dudar y dudar implicaría haber cometido un error de juicio. Y los hombres como Rodrigo Montiel no llevan bien los errores de juicio, pero fue la llamada del colegio lo que convirtió la sospecha en certeza. Fue un miércoles. Rosa estaba en la cocina cuando sonó el teléfono de la casa, el teléfono fijo que casi nadie usaba ya, pero que el colegio seguía teniendo registrado como número de contacto secundario. Lo tomó antes de que el sonido despertara a Garza, que esa mañana había llegado tarde y estaba descansando en su cuarto del ala este. La secretaria del colegio preguntó por el tutor de Mateo Montiel. Rosa dijo que era ella quien atendía. La secretaria, con esa voz administrativamente neutra que usan las personas que dan malas noticias todos los días.
Le informó que Mateo había acumulado 3 ausencias no justificadas en las últimas 2 semanas, que habían intentado comunicarse al número principal sin éxito, que si las ausencias continuaban tendrían que escalar el caso al departamento de orientación. Rosa preguntó las fechas, las anotó, las comparó esa noche con su diario. Las 3 fechas correspondían exactamente a días en que Garza había dicho llevar a Mateo al colegio, días en que Rosa había visto al niño salir por la puerta con la mochila roja y había asumido, como se asume lo que parece tener la forma correcta, que iba a donde decían que iba. Cerró el diario, se quedó sentada en la orilla de su cama durante un tiempo que no supo medir. Después de ese momento, algo en Rosa se reorganizó internamente. No se volvió valiente de golpe. La valentía repentina es cosa de las películas y Rosa vivía en el mundo real, donde el miedo y la determinación coexisten sin que ninguno de los dos gane del todo. Lo que ocurrió fue más parecido a una decisión que se asienta, como cuando uno lleva mucho tiempo dudando entre 2 caminos y de repente el terreno bajo los pies deja de ser neutral, se inclina levemente hacia un lado y uno entiende que ya eligió, aunque todavía no haya dado el primer paso. Intentó llegar al señor Montiel, no directamente, todavía no. Primero intentó la vía que le parecía correcta, la vía que una empleada doméstica con 11 años en la misma casa tendría derecho a usar sin que nadie lo interpretara como una extralimitación. Le pidió a la secretaria del señor Montiel, una mujer llamada Patricia, que trabajaba desde la oficina en México City y con quien Rosa había hablado quizás 4 veces en su vida, 5 minutos de atención para un asunto del hogar. Patricia fue amable. Dijo que lo anotaba. Dijo que el señor Montiel tenía la Allende muy cargada, pero que le haría saber esa tarde antes de la cena. Garza entró a la cocina. Rosa estaba pelando papas. Garza se sirvió un vaso de agua del filtro, lo bebió despacio y luego se recargó en la barra con esa manera suya de ocupar el espacio sin agresión, sin amenaza visible, con esa tranquilidad de quien sabe que el lugar le pertenece. Le dijo que Patricia le había comentado que Rosa quería hablar con el señor Montiel. Le dijo que entendía perfectamente que, después de tantos años en la casa, era natural querer comunicación directa con el patrón, y que eso hablaba muy bien de ella y de su compromiso. Le dijo, todavía con la misma voz suave, que de todas formas para asuntos del hogar él era el canal apropiado, que para eso estaba, que cualquier cosa que necesitara comunicar podía hacerlo a través de él con total confianza. Le sonrió. Rosa le devolvió la sonrisa. Siguió pelando papas. Dijo que por supuesto, que gracias, que no era nada importante. Cuando Garza salió de la cocina, Rosa puso el cuchillo sobre la tabla y se quedó quieta un momento. No temblaba. Eso le sorprendió. Esperaba temblar y no tembló. Lo que sintió fue algo más parecido a una claridad fría, casi incómoda en su precisión. Como cuando uno ajusta el lente de unos binoculares y de repente todo lo que antes era borroso toma una forma demasiado nítida. Garza sabía que ella había intentado comunicarse con el señor Montiel. Lo sabía en cuestión de horas. Lo que eso significaba era simple y era enorme. Al mismo tiempo, no había ningún movimiento que Rosa pudiera hacer dentro de esa casa sin que Garza lo supiera. Él controlaba el acceso. Él controlaba la información, y lo hacía con tanta elegancia que cualquiera que lo observara desde afuera vería simplemente a un asistente eficiente haciendo su trabajo. Esa noche llamó a Daniel, no le contó nada, habló de cosas normales, como iba en el colegio, si había comido bien, si necesitaba algo. Daniel respondió con la economía verbal de los adolescentes que quieren a su madre pero no saben muy bien cómo mostrarla en voz alta. Rosa escuchó su voz y pensó que tenía el mismo tono de su abuelo materno, esa cadencia tranquila que ella siempre había admirado en los hombres de su familia. Antes de colgar, casi sin planearlo, le hizo la pregunta. Le dijo que tenía una duda, que era algo hipotético, que si él necesitara que alguien le creyera algo importante, pero hubiera una persona bloqueando el acceso a ese alguien, ¿qué haría? Daniel no preguntó por qué. La conocía lo suficiente como para saber que, cuando su madre hacía una pregunta hipotética, no era hipotética. Pensó unos segundos. Luego dijo, necesitarías pruebas. Mamá,
O tendrías que encontrar la manera de llegar directamente sin pasar por el que está bloqueando el camino. Rosa dijo que sí, que tenía razón. Que gracias. Daniel dijo que la quería. Ella dijo que también. Colgaron. Rosa se quedó con el teléfono en la mano durante un momento largo. Afuera, el jardín de la casa estaba oscuro y quieto. Adentro, en algún punto del ala este, Garza estaría en su cuarto, durmiendo quizás o revisando su teléfono. O simplemente existiendo con esa tranquilidad de quien cree que tiene todo bajo control. Y en el cuarto del fondo del segundo piso, la luz de Mateo seguía encendida, siempre seguía encendida. Rosa abrió el diario de oraciones, escribió la fecha, escribió lo que había pasado con la llamada del colegio, con Garza en la cocina, con la conversación con Daniel, al final, debajo de todo. Escribió una sola línea que no era una observación sino algo más parecido a una promesa que se hace uno a sí mismo en silencio. Mañana busco la manera de llegar directo. No sabía todavía cómo, pero sabía que el tiempo de esperar que el camino apareciera solo había terminado. Algunas puertas hay que encontrarlas uno mismo, y algunas veces encontrar la puerta significa primero aceptar que todos los caminos conocidos ya están cerrados. Rosa cerró el diario, apagó la luz, y en la oscuridad de su cuarto, con el peso de lo que se había sentado en el pecho como algo que ya no iba a irse, se permitió por primera vez pensar no en si debía actuar, sino en cómo. Hay una diferencia entre sospechar y saber. Rosa la conocía bien. Sospechar es incómodo pero tolerable. Uno puede vivir con una sospecha guardada en algún lugar del pecho, visitarla de vez en cuando, darle vueltas y luego seguir con el día porque todavía existe la posibilidad de estar equivocado y esa posibilidad funciona como una salida de emergencia. Saber es distinto. Saber cierra las salidas de emergencia una por una hasta que solo queda una dirección posible. Y esa dirección generalmente da miedo. Rosa había cruzado ese umbral un martes por la mañana, sin ceremonia, mientras anotaba algo en su diario de oraciones. Llevaba 3 semanas documentando fechas, horas, observaciones pequeñas que por separado no significaban nada, pero que juntas empezaban a tener la forma de algo que no quería tener nombre todavía. La noche que escuchó a Mateo llorar a puerta cerrada y encontró a Garza parado en el pasillo afuera de su cuarto, quieto, con las manos en los bolsillos. Que al verla dijo con una voz completamente tranquila que había escuchado algo raro y había ido a verificar. Rosa había sentido. Le había dado las buenas noches, y luego había regresado a su cuarto y había escrito la hora en el diario, las 2:17 de la madrugada, con una letra más apretada de lo habitual. Como si la presión del bolígrafo pudiera contener lo que la escritura sola no alcanzaba a expresar. Había anotado también los cambios en la alimentación de Mateo. No que no comiera de eso, ya lo sabía desde antes, sino que Garza había empezado a decidir qué comía, cuándo y con quién. Le decía al niño que el médico había recomendado ciertos alimentos y ciertos horarios. Y lo decía con tal seguridad que parecía que el médico era una autoridad permanente en esa casa y no alguien a quien Mateo había visto exactamente una vez en los últimos 4 meses. Rosa había intentado preguntar con cuidado a cuál médico se refería. Y Garza le había respondido con una sonrisa y un nombre que ella no conocía y que cuando intentó buscar en el directorio del seguro, no encontró. Lo anotó los fines de semana que Garza llevaba a Mateo a lugares que no especificaba. Salimos a dar una vuelta, decía. Y el señor Montiel lo aceptaba porque estaba en una llamada o porque ya estaba de regreso en México City o porque la confianza que había depositado en Garza era del tipo que no hace preguntas porque las preguntas implicarían dudar y dudar implicaría haber cometido un error de juicio. Y los hombres como Rodrigo Montiel no llevan bien los errores de juicio, pero fue la llamada del colegio lo que convirtió la sospecha en certeza. Fue un miércoles. Rosa estaba en la cocina cuando sonó el teléfono de la casa, el teléfono fijo que casi nadie usaba ya, pero que el colegio seguía teniendo registrado como número de contacto secundario. Lo tomó antes de que el sonido despertara a Garza, que esa mañana había llegado tarde y estaba descansando en su cuarto del ala este. La secretaria del colegio preguntó por el tutor de Mateo Montiel. Rosa dijo que era ella quien atendía. La secretaria, con esa voz administrativamente neutra que usan las personas que dan malas noticias todos los días.
Le informó que Mateo había acumulado 3 ausencias no justificadas en las últimas 2 semanas, que habían intentado comunicarse al número principal sin éxito, que si las ausencias continuaban tendrían que escalar el caso al departamento de orientación. Rosa preguntó las fechas, las anotó, las comparó esa noche con su diario. Las 3 fechas correspondían exactamente a días en que Garza había dicho llevar a Mateo al colegio. Días en que Rosa había visto al niño salir por la puerta con la mochila roja y había asumido, como se asume lo que parece tener la forma correcta, que iba a donde decían que iba. Cerró el diario. Se quedó sentada en la orilla de su cama. Durante un tiempo que no supo medir, después de ese momento, algo en Rosa se reorganizó internamente. No se volvió valiente de golpe. La valentía repentina es cosa de las películas y Rosa vivía en el mundo real, donde el miedo y la determinación coexisten sin que ninguno de los dos gane del todo. Lo que ocurrió fue más parecido a una decisión que se asienta, como cuando uno lleva mucho tiempo dudando entre 2 caminos y de repente el terreno bajo los pies deja de ser neutral, se inclina levemente hacia un lado, y uno entiende que ya eligió aunque todavía no haya dado el primer paso. Intentó llegar al señor Montiel, no directamente, todavía no. Primero intentó la vía que le parecía correcta. La vía que una empleada doméstica con 11 años en la misma casa tendría derecho a usar sin que nadie lo interpretara como una extralimitación. Le pidió a la secretaria del señor Montiel, una mujer llamada Patricia, que trabajaba desde la oficina en México City y con quien Rosa había hablado quizás 4 veces en su vida, 5 minutos de atención para un asunto del hogar. Patricia fue amable. Dijo que lo anotaba. Dijo que el señor Montiel tenía la Allende muy cargada, pero que le haría saber esa tarde antes de la cena. Garza entró a la cocina. Rosa estaba pelando papas. Garza se sirvió un vaso de agua del filtro, lo bebió despacio y luego se recargó en la barra con esa manera suya de ocupar el espacio sin agresión, sin amenaza visible, con esa tranquilidad de quien sabe que el lugar le pertenece. Le dijo que Patricia le había comentado que Rosa quería hablar con el señor Montiel. Le dijo que entendía perfectamente que, después de tantos años en la casa, era natural querer comunicación directa con el patrón, y que eso hablaba muy bien de ella y de su compromiso. Le dijo, todavía con la misma voz suave, que de todas formas para asuntos del hogar él era el canal apropiado, que para eso estaba, que cualquier cosa que necesitara comunicar podía hacerlo a través de él con total confianza. Le sonrió. Rosa le devolvió la sonrisa. Siguió pelando papas. Dijo que por supuesto, que gracias, que no era nada importante. Cuando Garza salió de la cocina, Rosa puso el cuchillo sobre la tabla y se quedó quieta un momento. No temblaba. Eso le sorprendió. Esperaba temblar y no tembló. Lo que sintió fue algo más parecido a una claridad fría, casi incómoda en su precisión. Como cuando uno ajusta el lente de unos binoculares y de repente todo lo que antes era borroso toma una forma demasiado nítida. Garza sabía que ella había intentado comunicarse con el señor Montiel. Lo sabía en cuestión de horas. Lo que eso significaba era simple y era enorme. Al mismo tiempo, no había ningún movimiento que Rosa pudiera hacer dentro de esa casa sin que Garza lo supiera. Él controlaba el acceso, él controlaba la información, y lo hacía con tanta elegancia que cualquiera que lo observara desde afuera vería simplemente a un asistente eficiente haciendo su trabajo. Esa noche llamó a Daniel, no le contó nada, habló de cosas normales, como iba en el colegio, si había comido bien, si necesitaba algo. Daniel respondió con la economía verbal de los adolescentes que quieren a su madre pero no saben muy bien cómo mostrarla en voz alta. Rosa escuchó su voz y pensó que tenía el mismo tono de su abuelo materno, esa cadencia tranquila que ella siempre había admirado en los hombres de su familia. Antes de colgar, casi sin planearlo, le hizo la pregunta. Le dijo que tenía una duda, que era algo hipotético, que si él necesitara que alguien le creyera algo importante, pero hubiera una persona bloqueando el acceso a ese alguien, ¿qué haría? Daniel no preguntó por qué. La conocía lo suficiente como para saber que, cuando su madre hacía una pregunta hipotética, no era hipotética. Pensó unos segundos. Luego dijo, necesitarías pruebas. Mamá,
o tendrías que encontrar la manera de llegar directamente sin pasar por el que está bloqueando el camino. Rosa dijo que sí, que tenía razón. Que gracias. Daniel dijo que la quería. Ella dijo que también. Colgaron. Rosa se quedó con el teléfono en la mano durante un momento largo. Afuera, el jardín de la casa estaba oscuro y quieto. Adentro, en algún punto del ala este, Garza estaría en su cuarto, durmiendo quizás, o revisando su teléfono. O simplemente existiendo con esa tranquilidad de quien cree que tiene todo bajo control. Y en el cuarto del fondo del segundo piso, la luz de Mateo seguía encendida, siempre seguía encendida. Rosa abrió el diario de oraciones, escribió la fecha, escribió lo que había pasado con la llamada del colegio, con Garza en la cocina, con la conversación con Daniel, al final, debajo de todo. Escribió una sola línea que no era una observación sino algo más parecido a una promesa que se hace uno a sí mismo en silencio. Mañana busco la manera de llegar directo. No sabía todavía cómo, pero sabía que el tiempo de esperar que el camino apareciera solo había terminado. Algunas puertas hay que encontrarlas uno mismo, y algunas veces encontrar la puerta significa primero aceptar que todos los caminos conocidos ya están cerrados. Rosa cerró el diario, apagó la luz, y en la oscuridad de su cuarto, con el peso de lo que se había sentado en el pecho como algo que ya no iba a irse, se permitió por primera vez pensar no en si debía actuar, sino en cómo ver un paso pequeño, pero era hacia adelante. El cuarto de Garza quedó vacío un jueves por la mañana. Rosa lo supo porque era ella quien hacía las camas, y cuando abrió la puerta del ala, ésta encontró la habitación ordenada, con una precisión que no era la de alguien que había salido a hacer un encargo, era la precisión de alguien que había tenido tiempo de prepararse, de doblar las cosas con cuidado, de dejar el espacio como si nunca hubiera estado ahí, la cama tendida, el closet abierto y vacío, sobre el buró la llave de la habitación colocada en el centro exacto. Como un punto final al final de una oración, Rosa se quedó en el umbral un momento. No entró, no había nada que hacer ahí adentro, solo un cuarto vacío que olía todavía la colonia cara que Garza usaba y que durante meses había sido para ella el olor del peligro. Sin que pudiera explicarle eso a nadie, cerró la puerta despacio, siguió con su mañana. No le preguntaron nada. Nadie le explicó nada oficialmente. Esa era la manera en que funcionaban ciertas cosas en casas como esa. Algunos asuntos se resolvían en capas de la realidad a las que los empleados domésticos no tenían acceso. Y el resultado simplemente aparecía una mañana como un hecho consumado, como un mueble que ya no está donde estaba. Rosa lo aceptó sin presionar. Había aprendido hace mucho tiempo que no toda la información le pertenecía y que a veces la ausencia de algo malo es suficiente respuesta. Lo que sí cambió de manera inmediata y concreta fue la luz, no la luz de las ventanas ni la de las lámparas, la luz de Mateo. Esa luz específica que Rosa había aprendido a leer como si fuera un idioma propio. El niño que durante meses había caminado pegado a las paredes y hablado en voz baja y comido sin hambre empezó, despacio y sin anuncio, a volver a ocupar el espacio que le correspondía. No de golpe. Los niños no se recuperan de golpe, igual que los adultos no. Igual que nadie, sino en pequeñas devoluciones de sí mismo que Rosa fue notando con la misma atención silenciosa con que había notado su desaparición. Un miércoles dejó los colores sobre la mesa del comedor y dibujó durante una hora sin que nadie se lo pidiera. Un viernes preguntó si podía invitar a un compañero del colegio a jugar el fin de semana. Un domingo por la mañana, Rosa lo encontró en la cocina intentando alcanzar la caja de cereal del estante alto, haciendo el ruido que hacen los niños cuando se esfuerzan físicamente, de ese gruñido de concentración que no tiene nada de triste. Y algo en el pecho de Rosa se aflojó con una intensidad que la tomó por sorpresa. Tuvo que darse vuelta para que él no la viera cerrar los ojos. Un momento, el señor Montiel regresó a Monterrey y se quedó. No de manera permanente, todavía su vida tenía un peso y una inercia que no se reorganizan en 2 semanas, pero se quedó más de lo que había estado en años. Rosa lo veía en el desayuno, cosa que antes ocurría quizás una vez al mes. Lo veía sentarse con Mateo en el jardín después de la escuela, los dos en las sillas de hierro forjado bajo el árbol grande. El padre con el teléfono boca abajo sobre la mesa, boca abajo.
que era un gesto pequeño pero enorme, viniendo de él y el hijo, hablando con esa velocidad recuperada de los niños que acaban de recordar que tienen cosas que contar. Rosa pasaba por ahí con su trapo o su canasta y no los miraba directamente, pero los escuchaba, y lo que escuchaba era simplemente una conversación normal, intrascendente, desordenada, llena de los saltos temáticos que tienen los niños cuando hablan con alguien que los escucha de verdad, y eso, la normalidad de eso. Era lo más hermoso que Rosa había escuchado en mucho tiempo. Fue 3 semanas después del jueves del cuarto vacío cuando el señor Montiel le pidió que fuera a su oficina. Rosa se limpió las manos en el delantal, y fue. Había estado en ese cuarto miles de veces, pero siempre con un propósito doméstico: a limpiar, a dejar el café, a recoger los vasos olvidados sobre el escritorio. Sentarse ahí era otra cosa. El señor Montiel señaló la silla frente a él y Rosa se sentó con la espalda recta, las manos sobre las rodillas. Esa postura que uno adopta cuando no sabe exactamente qué tipo de conversación viene. Rodrigo Montiel no era un hombre de discursos. Era el tipo de persona que llega al punto porque el camino largo le resulta incómodo. No porque sea frío, sino porque no sabe muy bien cómo caminar por él. Lo que dijo fue directo y por eso mismo tuvo el peso que tuvo. Le dijo que había estado equivocado, que había escuchado a la persona equivocada durante demasiado tiempo, que su hijo había estado mandando señales que él no había sabido leer y que Rosa sí. Y que eso era algo que no se agradece con palabras, porque las palabras no alcanzan, pero que de todas maneras necesitaba decírselo en voz alta. Hizo una pausa. Luego dijo que quería saber qué necesitaba ella, que si había algo que pudiera hacer, un aumento, un cambio en sus condiciones. Lo que fuera el que lo dijera. Rosa lo miró, pensó en todo lo que podría responder, pensó en 11 años de domingos partidos, de llamadas cortas a mitad de la semana, de fotos con retraso de varios días. Pensó en Daniel a los 6 años parado en la puerta de la casa de su abuela. Pensó en Daniel a los 17 diciéndole que necesitaba pruebas o un camino directo. Con esa voz seria que no era de él, sino que era completamente de él, y dijo lo único que era verdad. Dijo que necesitaba que sus días libres fueran días libres de verdad, que necesitaba ver a su hijo. No más días interrumpidos por llamadas sobre asuntos que podían esperar, no más domingos recortados por emergencias domésticas que no eran emergencias, tiempo real completo, sin la casa siguiéndola a donde iba. El señor Montiel la miró durante un momento, luego asintió, dijo que sí, lo dijo sin rodeos, sin condiciones. Con esa brevedad de las promesas que se hacen cuando uno sabe que las debe. Rosa dijo que gracias. Se levantó, y antes de llegar a la puerta escuchó que él decía su nombre una vez más. Se dio vuelta, él no dijo nada durante un segundo, luego dijo, con una voz que tenía algo distinto adentro, no exactamente vulnerabilidad, porque ese no era un hombre construido para la vulnerabilidad, sino algo más parecido al reconocimiento honesto de una deuda que no tiene forma de saldarse completamente. Mateo, tiene suerte de que usted esté aquí. Rosa no respondió eso. Sonrió apenas, un gesto pequeño y real, y salió del cuarto esa tarde por primera vez en semanas. Mateo dejó algo sobre su almohada. Rosa lo encontró cuando fue a doblar la cobija antes de la noche. No era una nota esta vez, era un dibujo, hecho con los colores de cera que había sacado el miércoles, con esa dedicación torpe y seria que tienen los dibujos de los niños cuando están intentando decir algo importante. 2 figuras. Una alta, con una trenza larga que caía sobre el hombro. Una pequeña, con los brazos extendidos hacia arriba, como alcanzando algo o como abrazando el aire, alrededor de las 2 figuras, dibujadas con el amarillo más gastado de la caja, el amarillo que siempre se acaba primero porque los niños lo usan para todo lo que quieren que brille, pequeñas formas que podían ser estrellas o flores o simplemente la manera en que un niño de 8 años dibuja la idea de que algo está bien, sin palabras. No necesitaba palabras. Rosa dobló el dibujo. Con cuidado, lo guardó en el bolsillo del delantal, del mismo bolsillo donde había guardado las 3 notas en crayón, el mismo bolsillo que había cargado el peso de todo lo que no podía decirse en voz alta. Pero este papel era distinto. Este no pesaba.
Este era ligero de esa manera específica en que son ligeras las cosas que llegan después de algo difícil. Cuando uno ya pasó al otro lado y puede mirar atrás sin que le cueste respirar. El domingo siguiente Rosa tomó el camión a casa de su madre. Daniel la esperaba en la banqueta, más alto de lo que recordaba, aunque habían pasado solo 2 semanas. Con las manos en los bolsillos de la chamarra y ese gesto suyo de fingir que no está pendiente de si ella llega cuando dijo que llegaría. Rosa bajó del camión y se acercó sin correr porque tenía 17 años y uno no corre a los 17, pero llegó rápido. Se sentaron juntos en el camión de regreso al centro, a donde iban a comer. Rosa no le contó todo. Le contó suficiente, que había pasado algo en la casa, que había tenido que tomar una decisión difícil. ¿Qué resultó bien? Daniel escuchó sin interrumpir. Luego preguntó si ella estaba bien. Rosa dijo que sí. Y era verdad de una manera que hacía tiempo no lo era, no el sí automático de quien responde antes de pensarlo, sino el sí de quien lo ha verificado internamente y lo encontró cierto, en algún punto del camino, sin que ninguno de los dos lo planificara. Daniel recostó la cabeza brevemente sobre su hombro. Solo un momento. El camión frenó en una esquina y él se enderezó como si nada, mirando por la ventana. Pero había pasado. Rosa miró sus propias manos en el regazo, sin el diario de oraciones, sin las notas, sin nada que documentar ni probar ni cargar. Solo sus manos, quietas, sobre la tela del pantalón, las mismas manos que habían pelado maíz de papas y tendido maíz de camas y sostenido en silencio una verdad que nadie más quería ver. Hasta que alguien finalmente escuchó de afuera. Monterrey pasaba por la ventana con su ruido ordinario de ciudad que no sabe ni le importa lo que ocurre en las casas grandes detrás de los muros altos. El sol de la tarde pegaba de lado. Como siempre a esa hora, con esa luz color miel que hace que todo parezca más tranquilo de lo que es. Rosa cerró los ojos un momento, no para dormir, solo para estar ahí. Solo para sentir que por una vez no había nada urgente esperando del otro lado de sus párpados, ninguna puerta que vigilar, ninguna luz encendida a medianoche, ningún papel doblado que descifrar, solo el camión avanzando, y su hijo a su lado y el domingo completo todavía por delante. A veces así es como terminan las cosas que costaron mucho, no con fanfarria. No con el tipo de final que uno imaginaría si la historia fuera una película. Terminan en un camión ordinario, un domingo ordinario, con la cabeza de alguien que uno ama apoyada por un instante en el hombro. Y la certeza quieta de que uno hizo lo correcto, aunque nadie lo haya visto hacerlo. Rosa abrió los ojos, sonrió. Sola, apenas, de esa manera en que sonríe uno cuando la alegría es tan personal que no necesita audiencia, y siguió mirando por la ventana hacia adelante. Como hace la gente que ya soltó lo que cargaba y tiene las manos libres por fin para recibir lo que viene.